Todos expresamos nuestros sentimientos y nuestras maneras de expresión son diferentes, ¿no? Todos expresamos de alguna manera, unos brincan, otros saltan, otros cantan, otros lloran, otros gritan, otros salen corriendo. Y todo es válido en la obra del Señor, porque cuando Cristo viene y te toca y te ministra y te llama y te remueve lo de adentro, hermano, uno tiene que reaccionar. Uno no puede quedarse tranquilo de la manera como usted reaccione, si llora, si grita, si se tira al suelo, si se levanta, si brinca, si salta, si dice gloria a Dios, si no dice gloria a Dios, si aplaude, si no aplaude. Haga lo que haga, algo tiene que hacer, porque cuando la presencia de Dios entra, hermano, en la vida de los hombres, es imposible quedarse quietecito o inmovible. Y yo, como pues lamentablemente vengo de una familia que son muy expresivas, entonces tengo que expresarlo de la manera como mi corazón me dice que hay que expresarlo. Pero definitivamente no estoy pidiendo que usted lo exprese de la misma manera. Usted expréselo como usted se sienta más cómodo y mejor. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero cuando se trata de alabar a Dios, a veces hay que hacerlo a unísono. O todos aplaudimos, o todos decimos gloria a Dios, o todos lo expresamos verbalmente o físicamente, ¿verdad que sí? Así que, ¿cuántos se atreven conmigo en esta tarde a darle un aplauso a Dios en honor a lo que Él ha hecho por nosotros? Amén. Es curioso cómo nosotros los seres humanos le rendimos tributo a todas las cosas que hay en la vida. Le rendimos tributo al que se hizo, al que se graduó de la high school, le rendimos tributo al que se hizo presidente, al que canta, al que ganó un Grammy, al que ganó un Oscar, y todos le hacemos tributo a todos lados donde vamos. Hay que aplaudirle a alguien como una manera de rendirle tributo, ¿no? De reconocimiento. ¿Quién más que nuestro Dios merece más reconocimiento que todos los seres humanos juntos? Entonces hay que aflojarse de vez en cuando y hay que demostrar en cierto aspecto lo que Dios hace con nosotros. Yo me siento cada vez que me dan la oportunidad para predicar, y no es de que y me refiero simplemente en un púlpito, porque a mí me encanta hablar del Señor en todos lados y en todo momento y en todo lugar, porque eso debe ser nuestro llamado, ¿no? A expresar lo que Dios hace en nuestras vidas, en todo lugar, en todo momento, donde nos encontramos, donde estamos, donde tenemos la oportunidad. Pero poder hablarle a los santos, a los redimidos con la sangre de Jesús, y expresar de alguna manera a través de su palabra la voluntad de Dios es un acto muy especial para mí, y me siento muy agradecido por esta oportunidad de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Le voy a pedir que por favor abramos nuestra Biblia. Quiero leer un versículo por este momento. El libro de Romanos capítulo 6, versículo 22. Si usted trajo Biblia, pues úsela. Si no trajo, pues yo creo que las pantallas le van a reflejar este versículo. Romanos capítulo 6, versículo 22. Así dice la palabra del Señor. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Leámoslo todos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, yo quiero hacer hincapié en la frase hechos siervos de Dios. Inclinemos nuestros rostros y oremos, hermanos. Padre, gracias te damos en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias por estar aquí en tu presencia, por darnos la oportunidad, Señor mío, de venir a tu casa, a reunirnos con los santos y juntos poder, Dios mío, expresarte nuestra gratitud, nuestro agradecimiento por lo que tú haces con nosotros continuamente en nuestra vida. No simplemente porque lo que hiciste esta semana que pasó, sino por lo que has hecho a través de nuestra vida.
lo hayamos entendido o no lo hayamos entendido, Señor, pero nos ha traído hasta este momento, hasta este lugar, y por eso te damos gracias, por eso te adoramos, por eso te enaltecemos, por eso te damos gloria, Dios del cielo, porque sabemos que hemos sido escogidos para estar en este momento, en este lugar, para levantar tu nombre en alto, para, Señor, mostrar con nuestro agradecimiento lo que tú haces continuamente por nosotros y por aquellos a los que nosotros amamos. Padre, nuestra manera de ofrecerte nuestra gratitud realmente no se eleva a la magnitud de lo que deberíamos de agradecerte, Padre, porque es muy grande lo que haces con nosotros, para con nosotros y en nosotros. Señor, gracias. Nuestras palabras son mínimas e insignificantes realmente para expresar lo que nuestros corazones sienten por ti, Señor. En esta tarde te decimos gracias. Continúa ministrando nuestras vidas. Continúa, Señor, a través de tu Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad y a toda justicia y a hacer tu voluntad. Estamos aquí no solamente, Señor, en esta tarde para honrarte, para agradecerte, para rendirte tributo, para rendirte culto a ti por quien tú eres, sino estamos aquí, Señor, porque necesitamos escuchar tu palabra. Necesitamos escuchar tu guianza. Necesitamos escuchar, Señor mío, tus palabras. Necesitamos que nuestros corazones, nuestras mentes sean iluminadas para continuar siendo hombres y mujeres dispuestos a vivir una vida que no solamente te agrade a ti, Señor, sino que ilumine al mundo de lo que tú has venido a hacer a esta tierra y de lo que tú deseas hacer con cada ser humano que está aquí en este planeta. Padre, háblanos en esta tarde con tu palabra. Ministranos. Señor, que toda obra del enemigo sea atada, ligada y desechada en el nombre de Jesús. Todo aquello que pueda robarnos la atención, que cierre nuestros corazones, que cierre nuestros oídos, Señor, lo expulsamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y creamos un ambiente, Dios mío, donde todos estamos dispuestos a escuchar, a recibir, a ser ministrados, a ser tocados, ungidos, llenados con tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Dios nos llama a nosotros a ser siervos. No es un llamado para un individuo, sí es un llamado individual, pero también es un llamado universal. Porque todo aquel que necesita a Dios, todo aquel que necesita ser redimido, todo aquel que necesita ser transformado y cambiado de sus pecados, es redimido, es cambiado, es transformado para ser siervo. Delante de Dios no hay título más grande que la servidumbre. Nuestro mundo, nuestra sociedad ha transversado realmente o le ha puesto valores a las cosas donde no debería de haber valor. El valor más grande que Dios le da a sus redimidos es el título de siervo. Números. Voy a correr rapidito y voy a leer la Biblia porque quiero que la Biblia hable en esta tarde. Números 12, versículo 7. Esta Biblia no la uso muy seguido por lo que veo. Las hojas están pegaditas. Entonces, número 12:7 dice: no así mi siervo Moisés, que es fiel con toda mi casa. No, el Señor le llama a Moisés mi libertador.
No le llama mi caudillo, no le llama mi líder, le llama mi siervo. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Asimismo de Beta y Berotal, ciudades de Adaezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Pero no ese es el versículo que quiero leer. Ahí está. Ahí está. Ahora después dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, y yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre todo mi pueblo, sobre Israel. Dios no le llama a David mi pastor. Dios no le llama a David mi rey. Dios le llama a David mi siervo. Job 1:8. Vamos a esperar que nos lo pongan en la pantalla, está más fácil así, ¿no? Dios bendiga la tecnología. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, y varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Dios le llama a Job siervo. Isaías capítulo 42, versículo 1. Este es el más grande de todos, creo yo. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ahora, ¿de quién estará hablando Isaías en ese versículo? De Jesús. Ajá. Imagínense. Dios no le llama a Jesús. Y si le dice en algún momento mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Pero originalmente en la profecía, en decir a los hombres quién había de venir, le dice mi siervo. O sea, Jesús se convierte no en el Hijo de Dios, no en el Dios mismo, sino se humaniza y se convierte en el siervo. Mi siervo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 8. Y manténganse los deditos ocupados porque vamos a leer mucha Biblia el día de hoy. No hay título más grande dado a Jesús, y nosotros lo conocemos como el príncipe de paz, como el rey de reyes, como el señor de señores, como el salvador del mundo, como el que vino a libertar, como el sanador, el que liberta, el que sana, el que salva. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios admira tanto la idea de siervo que Él mismo decide hacerse hombre, decide descender a la tierra, decide habitar entre sus propias creación para convertirse en siervo. O sea, quiere decir que para Dios no hay cosa más grande que ser un siervo. Y aquí nosotros en la tierra, en la ciudad de Caín, creemos que lo más grande es ser presidente de los Estados Unidos. Creemos que el más grande es el que se gana el Oscar. Creemos que los más grandes son los que se ganan el Super Bowl. Creemos que los más grandes son los doctores. Aunque los doctores de cierta manera son servidores, pero lamentablemente no sirven
porque la idea de servicio, en cuanto a la definición divina se refiere, el siervo no busca su propio beneficio, pero el que sirve buscando su propio beneficio no es un siervo, se sirve a sí mismo. La idea de servicio en la Biblia no es servirse a sí mismo, sino es servir a otros. Es una acción exterior, no interior. Lamentablemente, desde que Nietzsche expresó al mundo su idea de que la muerte, que Dios había muerto, refiriéndose a Jesucristo, y que ahora ya no dependía de Dios en cuanto a nuestra manera de vivir, sino de que dependía de nosotros mismos, que nosotros podemos hacer cualquier cosa siempre y cuando no lo propongamos. Y es la idea que resurge en nuestro mundo, en nuestro idioma. Lo vemos en la televisión, en los comerciales, en los eslogans de todas las compañías, de todo lugar, de que si uno quiere llegar a un lugar, tiene que esforzarse y tiene que hacerlo por sí mismo. O sea, el servicio individual. ¿Cómo yo puedo alcanzar algo? Esforzándome, dedicándome, poniéndomelo en mi mente. Incluso ahora todos los genios se han aparecido por ahí de cómo ayudar a las personas a ser mejores. Es haciendo cosas personalmente. Es cómo yo puedo hacer esto, cómo yo puedo alcanzar esto, cómo yo puedo obtener esto. Todo es como yo. ¿Para el servicio de quién? De yo y de yo. Nunca es para el servicio de los demás. Nunca es para mejorar a la persona que está al lado mío, a mi vecino, a mi amigo, a mi hermano, a mi familia. Pues siempre queremos usualmente nosotros que nuestras familias se mejoren, y a veces los padres se dedican toda su vida para que sus hijos vivan mejor y que no tengan las mismas dificultades que ellos tuvieron cuando ellos crecieron, ¿no? Pero fuera de nuestro entorno, de lo que nosotros amamos y queremos, eso es lo que hace diferente el servicio humano al servicio divino. Dios no se mira a sí mismo, o Cristo no se ve a sí mismo para servir, no para su beneficio. ¿Qué beneficio tuvo Jesucristo convertirse en hombre? ¿Qué beneficio tuvo Jesucristo el venir a la tierra? Al decir que no tiene ni siquiera una almohada donde poder recostar su cabeza, a sujetarse a las debilidades de este cuerpo humano. ¿Dónde estuvo su beneficio personal? No hubo beneficio personal para él. Es más, todo fue un tormento. ¿Por qué? Porque las limitaciones, el lamento de la gente, lo malo que es el ser humano. Imagínense que venía a salvar a aquellos que lo acusaban, que lo rechazaban, que lo perseguían, que lo odiaban, que lo abandonaban, porque así somos los seres humanos, lamentablemente. Los seres humanos caídos, pero no los que estamos aquí sentados, porque los que estamos aquí sentados fuimos redimidos y lavados con la sangre de Jesús y no hemos sido regenerados para su gloria. Pero imagínense aquellos que el Señor sanaba, el Señor ayudaba, después son los mismos que hablaban mal de Él, lo abandonaban, con todo el tiempo que la gente estuviera junto con Él para darle un soporte quizás espiritual o emocional. Cuando los soldados se lo llevan, lo abandonaron, lo dejaron solo. Y todos nosotros hemos experimentado la soledad en algún momento, ¿verdad que sí? Y la soledad no es bonita y no es agradable. Mateo, capítulo 20, versículo 28. La idea de siervo bíblicamente hablando, la idea divina de siervo es el servicio a los demás, sin que no haya nada
que beneficie a la persona a la cual está sirviendo. ¿Qué usted hace para ayudar a alguien más donde usted no reciba nada a cambio? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la idea del servicio. Esa es la idea del siervo. La pregunta de aquí es: ¿cuántos quieren ser siervos? ¿O cuántos prefieren ser cristianos? Porque hay una diferencia. No están muy convencidos. Hay una diferencia. Cristianos es un término humano que se les dio a aquellos que seguían a Cristo. Siervo es los que Dios llama a los que les sirven. Un cristiano no necesariamente sirve a Dios. Un cristiano pretende, o por lo menos, si no pretende, desea ser como Cristo. Por lo menos es la idea del cristiano. Muchos se llaman cristianos, pero no quieren ser como Cristo. La idea de ser cristiano es porque se parece a Cristo, como el zapatero que hace zapatos, como el carpintero que trabaja con la madera. Así el cristiano trabaja en las cosas de Cristo. Entonces, ¿qué es un siervo? Para ser siervo hay que despojarse de sí mismo para poder servir a otros. Un siervo es prácticamente un esclavo, por lo menos en la antigüedad. Está a la disposición de alguien más. El esclavo no tenía su propia voluntad, porque no iba donde quería, no hacía lo que quería, sino estaba sujeto a la completa voluntad de quien era su amo. Lucas 7:18. La esclavitud no es algo, es un término no solamente antiguo, sino que aún es relevante en nuestra sociedad y en nuestra era moderna. Porque la esclavitud tiene que ver con que el individuo o la persona no pueda hacer su propia voluntad, sino que haga la voluntad de alguien más. Los drogadictos son esclavos de la droga, porque no pueden hacer más otra cosa más que drogarse. Aunque quieran dejarse de drogar, no pueden. No tienen voluntad. Son esclavos de alguien más. En nuestra época moderna, la mayoría de los seres humanos son esclavos de algo, sino de alguien. La esclavitud te roba de tu identidad y te roba de tu voluntad. El esclavo no es un hombre libre, el esclavo no es un hombre independiente. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y eso no es lo que andaba buscando yo, no es ese. Sí que lo tengo malo, perdón, es Lucas. Ese es Lucas 7:8, perdón, 7:8. Tengo que escribir mejor. Lucas 7:8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro va y viene a mi siervo, hace esto y lo hace. Eso hablando un centurión, hablando de la habilidad que tenía, del poder que tenía sobre otros seres humanos, que le decía: este hace esto y este lo hacía, ve para allá y el otro ve. O sea, el amo es dueño de sus esclavos y el esclavo es simplemente propiedad del amo. El siervo, que se utilizaba en términos sinónimo con el esclavo, la idea es de que no tiene voluntad, no tiene libre albedrío, no hace lo que quiere. Eso es lo que es un siervo, eso es lo que es un esclavo. La diferencia en que el llamamiento de Dios para hacernos siervos o esclavos de Él es que Él no lo pide, que lo seamos voluntariamente. En la antigüedad, un siervo, un esclavo lo vendían
lo intercambiaban, se pagaba un precio y entonces el esclavo pasaba a otro amo. En la antigüedad, cuando trajeran a los africanos hacia América para ser esclavos, eso es lo que hacían: los cazaban, les robaban de su ideal, les ponían cadenas, los traían al Nuevo Mundo, los ponían a la venta, y el que pagaba mejor el precio, ese era el amo de ese esclavo. No tiene voluntad, no tiene voz, no tiene voto, no tiene nada. Es simplemente un individuo que existe para el servicio de alguien más. La diferencia con nuestro amo Jesús, con nuestro amo Señor, es que Él pagó el precio de nuestra esclavitud. Él le dijo al que era esclavo, al que era amo de nosotros: aquí está el precio. Ya no va a ser tu esclavo ni tu siervo más. Ahora esa persona va a ser libre. El precio del pecado que esclaviza a los hombres, a que el hombre no haga su voluntad, sino que haga los designios del pecado. Cristo, a través de su sacrificio, nos redimió, nos libertó y pagó el precio para que el pecado ya no se enseñoreara de nosotros. En otras palabras, para que el pecado no fuera nuestro amo, nuestro Señor, sino para que nosotros tuviéramos la libertad de escoger en un momento lo que Dios nos ofrecía o rechazar lo que Dios nos ofrecía. Quiere decir de que Dios, al pagar el precio de nuestra esclavitud, Él desea que nosotros seamos sus esclavos, sus siervos, pero no a la fuerza. El precio del precio que Él pagó no es el precio para hacerlo esclavo a usted. El precio que Él pagó es para que usted fuera libre y que usted voluntariamente decidiera que era mejor para usted en un momento de iluminación de Dios, para que usted no tuviera otra opción que escoger lo que mejor era para su vida, que es ser esclavo de Dios. Porque es mejor ser esclavo de Dios que ser esclavo de los hombres. Es mejor ser esclavo de Dios que ser esclavo del pecado. Mejor es ser esclavo de Dios que ser esclavo de Satanás. La diferencia enorme. Dios nos devolvió nuestra voluntad. Dios nos devolvió nuestra voz. Dios nos devolvió nuestra habilidad de escoger, para que lo escogiéramos a Él. Muchos lo escogen, muchos lo niegan, pero gracias a Dios por usted, porque usted lo ha escogido a Él, por eso usted está aquí. O mejor dicho, ¿será que Dios lo escogió a usted? Y por eso estamos aquí. Dios quiere no solamente ser nuestro Salvador, sino Dios quiere también ser nuestro Señor. Hay una diferencia. Otra vez. Y veo a los hermanos no muy convencidos. Pero sí hay una diferencia. ¿Conoce usted a Dios, al Señor, como su Salvador? ¿O lo conoce como su Señor? ¿O lo conoce como su Señor y su Salvador? Porque Dios quiere las dos cosas, no solo una. Porque la salvación ocurrió sin que usted hiciera nada, ¿verdad? Usted no murió en la cruz del Calvario, usted no derramó sangre, usted no hizo absolutamente nada para que Dios lo salvara. Ahora, para que el Señor sea su Señor, si Dios tiene un acto voluntario de que usted desee de que Él sea su Señor. Entonces quieren ser siervos del Señor. No me escucharon, no me escucharon. ¿Cuántos quieren ser siervos del Señor? ¿Cuántos quieren que Jesús sea su Señor? Por ahí no veo todavía muchos convencidos, hermano pastor. Dios quiere ser el jefe, Dios quiere ser el patrón, Dios quiere ser el amo, Dios quiere ser the master. Cuando Dios nos regenera,
Nos regenera para que podamos ser voluntariamente siervos. Y ser voluntariamente siervos no es fácil. Por eso es que Dios tiene que regenerarnos. ¿Usted entiende? Porque nadie quiere ser esclavo por voluntad propia. Nadie quiere perder su voluntad. Nadie quiere perder su voz. ¿Verdad que no? ¿Cuántos de aquí les gusta ser marionetas? Nos gusta. Yo quiero ir allá porque yo quiero ir. Yo hago esto porque quiero hacerlo. Nos gusta imponer nuestra voluntad. O por lo menos pretender que tenemos voluntad. Es lo que los maridos tienen que convencerse, ¿no? Que creen que hacen lo que quieren en la casa. Es una ilusión. El problema es que cuando el hombre hace su voluntad en el hogar, hay problemas en el hogar, porque la jefa de la casa es la mujer y punto. Y cuando la mujer no escoge no pone ahí no elige o no ejercita su posición, hay problemas en el hogar. Pero no es una predicación del esposo y la esposa y sus obligaciones, pero sí. La mujer es dice por ahí que la mujer es el cuello y el hombre es la cabeza. Los hombres quieren convencerse y dicen, no, pero la cabeza le dice al cuello que se mueva. Quieren convencerse, ¿no? Pero si el cuello no obedece, la cabeza no se mueve. Entonces, bueno, ya usted me dirá. Mira lo que sucedió con todos aquellos que fueron tocados por el Señor. Y es aquí donde uno entiende quién ha sido tocado y quién no ha sido tocado. Hechos 9:6, por favor. Todos aquellos que vinieron al encuentro que tuvieron un encuentro con Jesús, algo ocurrió en ellos. Porque la reacción de ellos es muy similar. Él, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Esto era Pablo en su caballo yendo hacia Damasco. En el camino se encuentra con una luz. El caballo se vuelve loco, lo tumba a Pablo del caballo. Pablo cae abajo y se encuentra de que quien está cara a cara con él es Jesús. En ese momento de iluminación, en ese momento de redención, ¿cómo Pablo reacciona? Y lo primero que Pablo dice, teniendo miedo y estando temblando porque no sabía, o por lo menos, ¿quién no tiembla delante de la presencia de Dios? Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? Reacciona, no hacer lo que él quiere, sino reacciona que, ¿qué quieres tú que yo haga? En ese momento está entregándole su voluntad a Dios. Está entregándole su independencia a Jesús. Ya no está pensando que él quería ir a Damasco. Ya no está pensando en lo que tenía que hacer. Ya no estaba pensando en las obligaciones que tenía que hacer, o los planes, o las ideas, o aquellas cosas que había planeado en su persecución con los cristianos. Ahora su interior cambia, da una vuelta de 360 grados, y ahora ya no hace su voluntad, sino hace o quiere hacer la voluntad de Dios. Mateo 8:15. Y podemos leer una cantidad de versículos en la Biblia donde nos expresan, donde nos dicen la reacción de todos aquellos que tuvieron un encuentro con Jesús. Y tocó su manto y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. ¿De quién habla? Habla de la suegra de Pedro. Jesús va a la casa de Pedro
Me imagino que en el corazón de Pedro decía, no, no vengas, Jesús, mejor vamos a la casa de Juan. Porque me imagino que Pedro dijo, no, ahí está mi suegra en la casa, mi suegra me va a arruinar el asunto. Pero Jesús llega a la casa de Pedro, y en la casa de Pedro está la suegra durmiendo. Y me imagino que la primera vez, usted sabe cómo Pedro era impulsivo, ¿no? Me imagino que la primera cosa que Pedro vio, esta mujer aquí acostada, levántate mujer, ¿qué haces dormida todo el día? La mujer de Pedro, lamentablemente la mujer de Pedro no aparece en la historia, no sé qué es lo que habrá dicho, ni qué habrá pensado, ni cómo habrá reaccionado. Pero la suegra de Pedro estaba enferma. Y Jesús llega y la toca y la sana. Y lo primero que la suegra hace, después de haber sido sanada, ¿qué hacía? Se levantó de la cama, se levantó donde estaba postrada, ya se le renovaron las fuerzas, ya se le renovaron el espíritu, y lo primero que hace de levantarse de la cama es servir a Jesús. Lucas 8, del 1 al 3. Dice, ¿quién puede, hermanos, no doblegarse cuando está delante de la presencia de Dios? Aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas y predicando y anunciándose el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, Chuza, intendente de Herodes y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Aparentemente estas mujeres tenían plata, y en sus riquezas lo primero que hicieron fue, vamos a servir después de que hemos sido sanados, que hemos sido liberadas, de que hemos sido transformadas, de que hemos sido cambiadas. La primera reacción es, vamos a servir con lo que tenemos. Y lo que tenían era plata, pues es que... ¿Quién se despoja de sus propiedades así de fácil, hermano? ¿Quién de ustedes, si se aparece ahorita el pastor y dice, hermano, podía cambiar la iglesia necesita que usted cambie las escrituras de su casa al nombre de la iglesia? Un hermano puede decir, gracias a Dios que no tengo casa. O sea, deshacerse de las propiedades es bastante difícil, porque nosotros como seres humanos, ¿qué somos? Le hemos puesto un valor muy alto a las propiedades. Todos luchamos por tener algo tangible y físico en la vida. Ya no somos como los primeros errantes que vivían en la tierra, que vivían día a día de lo que había y no tenían absolutamente nada. Había bajo un árbol, se acostaban y dormían y tranquilos, se levantaban al siguiente día y ¿qué? ¿Cómo comemos? Bueno, aquí este árbol tiene manzanas, aquel tiene uvas, bueno, comamos esto, ¿no? Pero en nuestra era moderna todo ha cambiado. Ahora nos gusta tener cosas, más incluso de lo que necesitamos. Si no, vaya a ver a su closet. Por favor, no vaya al mío. Siempre tenemos más de lo que necesitamos. Y nos gusta tener y más, y más, y más. ¿Por qué? Porque la sociedad continuamente nos dice a nosotros, necesitas más. Cada comercial de la televisión le dice, necesitas más. No necesitas lo que tienes en la casa, necesitas esto porque esto es mejor. Estamos siendo adoctrinados continuamente en la ciudad de Caín que vivimos. Usted sabe que Caín fue el fundador de la primera ciudad, ¿verdad? Es la ciudad del pecado, porque el hombre huyó pecado, ¿no? Huyó del pecado, mató. Entonces, esos son los valores
en el mundo en que nosotros vivimos y que continuamente nos están siendo enseñados. Nos enseñan a nosotros, a nuestros hijos, valores humanos. Y los valores humanos ayudarán temporalmente a solucionar algunas otras cosas, pero nunca ayudarán a solucionar el problema grande del ser humano. Dios nos ha dado a nosotros, después de habernos redimido, nos ha dado dones para que sirvamos. Usted tiene dones, yo tengo dones, todos los que estamos aquí tenemos dones. Leamos por favor Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 y 11. Nadie que está aquí sale igual que cuando conoció a Jesús. Todos salimos de alguna manera tocados, cambiados, transformados, renovados. Salimos distintos. Nadie, después de conocer a Jesús, es la misma persona. Nadie. Si usted todavía es la misma persona antes de haber escuchado de Jesús y antes de haber levantado su mano y decir: Señor, te acepto como mi Salvador, quiero que entres a mi vida, necesito que tú me perdones. Si usted continúa siendo la primera persona, usted quizás miró a Jesús de lejos, pero no lo ha visto de cerca. La mujer que estaba enferma del flujo de sangre decía, lo único que quería quizás no era solamente conocer a Jesús cara a cara. Digo, si tan solo lo toco, algo va a pasar en medio de mí. Esta enfermedad va a ser sanada, seré liberada de lo que nadie me ha podido sanarme en mi vida. Es que nadie es el mismo, hermano, nadie es el mismo cuando toca a Jesús, cuando Jesús lo toca, cuando tiene un encuentro con Jesús. Nadie es el mismo. Cada uno según el don que ha recibido ministre a otros como buenos administradores de la multigracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quiere decir, hermano, que todos ustedes tienen dones de Dios. Lo sepa usted o no lo sepa. Los haya usted reconocido o no los haya reconocido, Dios le dio a usted dones. A veces no reconocemos los dones porque no queremos usarlos. Pero yo en esta tarde, hermano, lo insto a que si usted no sabe cuáles son sus dones, que empiece a verse internamente y a preguntarle a Dios: Señor, revélame, porque estoy un poco ciego a no ver las habilidades que tú me has dado. Porque no nos vaya a pasar como lo que le pasó a la higuera. Jesús iba caminando por el desierto y encontró una higuera. ¿Y qué es lo que hace la higuera? ¿Qué es lo que hace la higuera, hermanos? Da higos. Pero fíjese que la higuera que Cristo encontró no tenía higos. Es como que usted siembre un árbol de naranjas. Como yo tengo un par así en mi casa que tengo como 3 años y ni crecen ni dan naranjas. Cristo las vio, hermano, y vio esa higuera y no dio higos. ¿Qué es lo que hizo Jesús? La maldijo. Inservible. Te di regalos, te di cosas para que sirvieras al mundo, porque los frutos que dan los árboles no son para ellos mismos. Porque cuando los frutos no son recogidos, se caen al suelo y se pudren. Entonces, todas las cosas que Dios hizo en la tierra, las hizo por una razón: para que ayudaran a alguien más, no para sí mismos. La idea del servicio. Mano, si usted no pone por ejercicio los dones que Dios le ha dado, yo no voy a decir que Dios lo va a desechar, ni que lo va a maldecir de ninguna manera, pero
No quisiera estar en sus zapatos, definitivamente que no. Todos buscamos excusas por qué no hacer algo en la vida. Y hablamos del servicio, ser servidores es servir a alguien en la vida. Y no hablo solamente en la iglesia, aunque la iglesia es parte importante, esencial de nuestro servicio como cristiano. ¿Qué puedo hacer yo en la obra? ¿Qué puedo hacer yo en la iglesia? ¿Qué dones Dios me dio para el servicio del que está sentado al lado mío? No para su servicio. Todos queremos que Dios nos dé dones para engrandecernos. Hay gente que dice, yo quiero que me hagas predicador para hablar, para predicarle a multitudes. Señor, yo quiero ser pastores de miles. Porque ser pastores de miles no ven el problema del que hay que pastorear miles de personas. El que realmente quiere servir para ser pastor. Ven la idea de que, bueno, voy a ser un pastor reconocido, pues va a estar en lugares altos, y me van a llamar los políticos, voy a tener influencias. Pero esa no es la idea. La idea es servir a otros. La idea del pastor es cuidar a las ovejas. ¿Verdad? Cuando están mal, lo que continuamente el pastor aquí hace, se preocupa por los que vienen, por los que no vienen, se da cuenta quiénes están y quiénes no están. Es un trabajo complicado, difícil, porque lidiar con seres humanos no es fácil. Si no, díganme todos los padres que tienen hijos teenagers. No es fácil. A los niños uno les dice lo que quiere y los niños hacen lo que uno quiere porque no tienen voluntad todavía. Entonces, usted hace lo que yo quiera. Pero mami, ¿por qué? Porque yo se lo digo. Yo soy su mamá y soy su papá y usted hace lo que yo le digo. No hay problema. El niño cumple 16, 17 años y ya aprendió 2, 3 cositas. Y usted acá, ¿y por qué voy a hacerlo? Porque yo le digo, bueno, pero yo quiero. Usted no me puede obligar a hacer las cosas que yo no quiero hacer. Yo tengo mi propia voluntad. Y ahí está el pleito entre el hijo y la madre y el padre. Aquí yo jalo para allá, yo jalo para allá. No es fácil, los seres humanos no somos fáciles. El servicio por eso es tan grande para Dios, porque no somos complicados los seres humanos. Y cuando vamos a servir a otros seres humanos. Así de fácil. Usted ha sido llamado aquí, le han ido dando dones para servir al que está al lado suyo, aunque el que está al lado suyo le caiga mal. Aunque esté al lado suyo, hable diferente de lo que usted habla. Es que a mí me gusta decir usted y dice vos. Hermanos, Dios nos ha llamado al servicio. Su tarea es servir a otros. Dios quiere que usted voluntariamente sirva a otros. Dios lo ha equipado, Dios le ha dado la habilidad, los dones para que usted pueda eficazmente poner en uso lo que Dios le ha dado. Aquí no hay excusa de que soy muy joven, de que soy muy viejo, de que no sé hablar inglés, que no sé hablar español, que casi no tengo trabajo. Si usted tiene trabajo, pues aquí en la iglesia hay quien busque, quien trapee, quien pinte, quien haga muchísimas cosas que hacer. Por los que no tienen trabajo, pues no hay excusa, venga a trabajar a la iglesia. Los viejitos, porque no puedo moverme, apenas si puedo caminar. No quiero hablar mucho de eso porque para allá voy, ¿verdad? Pero tiene con qué ayudar. Hay árboles que su misión no es dar frutos. Hay árboles que su misión es dar sombra. O sea, para algo sirven. ¿Usted me entiende? Usted sirve para algo, hermano. Usted sirve para algo. No deje que ningún diablo y ningún hombre lo trate de convencer de algo diferente. Usted es servible porque Dios lo puso aquí para que usted le sirva a Él. Eso sí, no sirva para vanagloria. No sirva para que usted va a recibir a cambio. Necesitamos recoger una ofrenda porque necesitamos construir
algo en la iglesia o traer algo aquí, necesito que los hermanos nos contribuyan, dice el pastor. Y por ahí algunos dicen, si usted le da a Dios, Dios se lo va a devolver. Entonces muchos dan, Dios me lo va a devolver, hay que dar para Dios porque Dios me lo va a devolver, pastor. Usted me dice que Dios me lo va a devolver, ¿verdad que sí? Sí, hermano, Dios lo bendice. Entonces ya no da porque fui llamado a servir. Va a dar porque está esperando de que Dios se lo devuelva. Nosotros medimos las bendiciones de Dios por las riquezas que nosotros obtenemos. Las riquezas humanas son humanas, no divinas. Las riquezas divinas son las riquezas que Jesús tenía. La habilidad de servir a otros, la habilidad de hacer la voluntad de Dios, la habilidad de poder cumplir la misión y la razón por la cual usted, Dios, lo trajo a esta tierra. Esa es la riqueza suya. De que usted, al final de su carrera, dije, bueno, que el Señor le diga, siervo. ¿Cómo le dice el Señor? Siervo, entra, has cumplido tu misión, entra. Entra. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra al regozo de tu Señor. Esas son nuestras riquezas, hermano. No es en los dólares, ni en las propiedades que tenemos. Aquí en la iglesia los ricos y los pobres deben de servir de la misma manera. Las mujeres que eran ricas, ¿qué hacían? Servían. Daban lo que tenían para servir. Qué curioso que dice mujeres, no dice hombres. Colosenses 3:23, y cuando termino, pastor, ya voy por allá. Yo sé que hay que presentar niños. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para con los hombres. No haga nada para servir a nadie ni para agradar a nadie, porque nadie le va a agradecer lo que usted hace, hermano. Nadie, ni el pastor se lo va a agradecer. Sí, el pastor Nelson sí se lo va a agradecer. Pero existe la posibilidad de que nadie le agradezca, hermano. Y si usted, porque no le agradecieron, ya deja de hacer lo que estaba haciendo, no es buen siervo. O por lo menos no estaba sirviendo a Dios, estaba sirviendo a alguien que no era Dios. Filipenses 2:3 y 5. Nada por vanagloria, nada para nuestro propio servicio. Ese es el verdadero siervo. No vivo para agradarme a mí, vivo para agradarlo a Él. Vivo para agradarle al hermano que está al lado mío. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mi posición en el mundo, mi dinero en el banco, no me hace mayor que el que está al lado mío. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo no vino a agradarse a sí mismo, Cristo vino a agradar al que lo envió. Aquí estamos no para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar al que nos salvó. Con esto termino. El gran ejemplo de Jesús. Era el día de Pentecostés, era el día de la Pascua. Y se reúne Jesús a comer una cena con sus discípulos. La tradición normal era de que antes de comer o antes cuando llegaban a un aposento, a alguna casa, habían siervos en la casa que le lavaban los pies y las manos a los que venían de afuera. La razón que había ese lavamiento es porque pues en aquel tiempo no había concreto, todo era tierra y polvo, o sea, todos venían sucios, en otras palabras. Entonces se encargaba de que los siervos, los que menos nivel social tenían en la casa, se encargaban de lavarle los pies y las manos a los visitantes. Jesús llega al aposento con sus discípulos, se sientan a la mesa, y como eran todos discípulos, y como todos siempre se estaban peleando de quién era el mayor, el ser humano, quién es el mayor de entre nosotros,
A nadie se le ocurrió que había que lavarle los pies a alguien. A nadie se le ocurrió que antes de comer había que hacer este rito que se utilizaba usualmente. Pues empiezan a comer y Jesús, esperando a ver cómo reaccionaban, se da cuenta que nadie hace nada. ¿Qué hace Jesús? Se levanta de la mesa, agarra lo que nosotros conoceríamos quizás hoy como una toalla, un balde, y él mismo empieza a lavarle los pies a los discípulos. El acto de humildad y de servicio que le pertenecía a la persona con menor clase social dentro del lugar donde estaban visitando. Jesús coge esa posición y se convierte en la persona más baja de ese lugar y le lava los pies a sus discípulos. La historia termina con que Pedro le dice: Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Si tú eres el Señor, eres el que me va a salvar a mí, ¿cómo me vas a tú lavar los pies? Y Jesús le dice: tranquilo, Pedro. O sea, los que están limpios no necesitan más que les laven de vez en cuando los pies y las manos. Los que están libres de pecado no necesitan que les laven el cuerpo. Hay que de vez en cuando lavarle los pies y lavarle las manos. Y Pedro le dice: bueno, Señor, pues si de eso se trata, pues sabes que báñame si quieres, ¿no? Jesús les dijo que eso era lo que él deseaba que entre ellos mismos hicieran. En eso conoceráis que son mis discípulos, en que nosotros nos amemos y nos sirvamos unos a los otros. Eso es el llamado que usted tiene en su vida, hermano, a ser siervo, no a ser pastor, no a ser apóstol, no a ser carpintero, no a ser mecánico, no a ser profesor, no a ser estudiante. Usted ha sido llamado a ser siervo. Usted ha sido llamada a ser sierva. Es la posición más alta en la escala de Dios. ¿Cuántos quieren ser siervos? Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos